La vida no es fácil, la vida no es sencilla. Está por comenzar un mensaje que transforma. Bienvenidos. Quiero concluir esta serie de la cual hemos venido hablando, que tiene que ver con la bendición de Dios dentro de las promesas que Él nos ha dado para este año. Y usted y yo somos tan bendecidos, a veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos, pero esta mañana pudimos abrir los ojos, algunos más rápido que otros, ¿verdad? Esta mañana pudimos levantarnos y caminar y mover nuestras manos, a lo mejor hasta pudo desayunar si le dio tiempo, tomar un café. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, a veces no vemos tanta bondad, a veces no nos damos cuenta de todo lo bueno que Dios es, porque no vemos lo que queremos ver, pero Dios siempre nos está bendiciendo. ¿Por qué nos bendice Dios con una herencia espiritual tan increíble? Hemos venido estudiando las bendiciones de Dios y cómo es que Dios nos bendice cada día, pero ¿por qué? ¿Por qué nos bendice Dios de esa manera? ¿Por qué el Señor cada día está pensando en darnos algo? Porque el Señor cada día está pensando en ayudarnos, en levantarnos, en sostenernos, en levantarnos si hemos caído. Todo el tiempo Dios tiene pensamientos de bien y de paz para cada uno de nosotros. Así que dile al que está a tu lado, eres muy bendecido. ¿Cuál es el propósito entonces de la bendición de Dios en nuestras vidas? Y quiero que me acompañe esta mañana a Mateo capítulo 7 y vamos a ver el versículo 11 y 12. Cuando lo tenga, vamos a darle lectura juntos. 1, 2, 3. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuál es el propósito de la bendición de Dios? ¿Por qué nos bendice con una herencia tan increíble? ¿Por qué nos da Deuteronomio 28 y todas esas bendiciones? ¿Por qué hay tantas cosas de bendición para nosotros? La razón más importante por la que Dios nos bendice es porque nos ama. Usted y yo no tenemos ningún mérito, ninguna virtud en el sentido de recibir algo de parte de Dios. En realidad, usted y yo merecíamos otra cosa, pero Dios es bueno y Dios nos ama. Y esa es la razón más importante. Este versículo bíblico que acabamos de leer dice que si nosotros, siendo malos como padres, usted y yo, nos gozamos de dar a nuestros hijos regalos o dar lo que necesitan, de ayudarlos. ¿Cuántos dicen amén? Vaso con agua, etc. Porque esa es la correlación que estamos mirando aquí. Entonces, diga conmigo, Dios me ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. ¿Sí se la creyó? Ok, porque a veces andamos por el mundo como si no nos amara el Señor. Dios nos ama, y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Dios te ama, Dios te ama. Aquí pudiera terminar la predicación esta mañana, ya, con ese mensaje, porque eso es todo lo que necesitamos saber. Si Dios me ama, entonces me va a ir bien. Si Dios me ama, no me va a pasar nada malo. Si Dios me ama, no va a pasar nada que Dios no permita, porque Él es soberano y Él tiene el control de todo. Aquí podríamos terminar, pero Dios es bueno y todavía hay más. Hay otro propósito para el que hemos sido bendecidos y se encuentra en Génesis 12, capítulo 2, y tiene relación con esta regla de oro de hacer a los demás como queremos que nos hagan. Dice el versículo 2 de Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Quiero predicar bendecidos para ser bendición. Usted y yo somos bendecidos porque nos ama, pero el propósito de Dios tiene que ver con que nosotros también seamos bendición a todos los demás. Entonces, somos bendecidos para ser bendición. ¿De qué manera? Todo tu entorno donde usted y yo nos desarrollamos, donde usted y yo trabajamos, vivimos, estamos, es bendecido porque tú estás allí. Porque tú estás allí, porque tú tienes la bendición de Dios. Y si tú tienes la bendición de Dios, entonces esa bendición se activa cuando tú estás en algún lugar. Y entonces puedes ver cómo prospera tu trabajo, tu familia, la escuela, en el entorno en el que estés, tú eres bendición en ese sentido, porque Dios está contigo. Somos templo del Espíritu Santo. Y si tú como persona, como individuo, cada mañana buscas el rostro de Dios y te encomiendas a Dios y luego te vas a tu trabajo, esa bendición está contigo. Y esa bendición llega a donde tú estás, porque todo lugar donde pusieres la planta de tus pies sería bendecido por Dios. Así que donde tú caminas, puedes mirar que Dios te acompaña. Donde tú te plantas, Dios te acompaña, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puedo citar algunos pasajes ahora, pero quiero ir un poco rápido porque hay varios puntos. Pero de la misma manera que la presencia de José, ¿se acuerda de José? Cuando llega a Egipto, la presencia de José ahí con Potifar hizo que fuera próspero el reino. Dios le avisó que iba a haber una sequía y entonces José le dice por medio de sus sueños y de las interpretaciones que hizo, que tenían que ahorrar 7 años porque iba a haber 7 años de sequía, y de tal manera que había dirección, había bendición, porque José estaba allí, no porque Potifar fuera el faraón, sino porque José estaba allí. Donde tú estás, hay bendición. Jacob llegó con Labán, con el suegro, que solamente porque Jacob llegó en ese lugar, Labán empezó a prosperar, empezó a haber multiplicación del ganado, de las ovejas, empezó a haber bendición, solo porque Jacob estaba allí. Lo que yo quiero que usted y yo vayamos viendo esta mañana es que la presencia de Dios en nosotros hace que haya bendición en donde estamos. Que la próxima vez que vayas a algún lugar no pienses que eres una persona X, Y o Z. Eres un hijo de Dios y como hijo de Dios eres importante. Así que, así como decía Labán de Jacob, decía, no te vayas, al final le dijo, no te vayas porque mira, Dios me ha bendecido tanto desde que tú estás aquí. Así debería de decir de nosotros el patrón o el jefe: mi negocio, mi empresa ha sido beneficiado porque tú estás aquí, porque además eres una persona responsable, puntual, honesta, diligente. No te tengo que andar diciendo lo que hagas, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Eres alguien en quien puedo confiar porque eres un hijo de Dios. Ojalá haya otros hijos de Dios que trabajen conmigo. Eso debe decir el patrón. No porque somos cristianos entonces le voy a echar flojera y pues el patrón es mi brother, dame chance, no, somos hermanos. No, al contrario, la Biblia dice que por causa de eso debemos esforzarnos más para no dar mal testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces usted y yo somos bendición. Los jefes, los patrones, los negocios deberían de ansiar que un hijo de Dios trabaje con ellos. Hola. Ya se quedaron muy callados. Pero a veces a mí me da hasta miedo recomendar a alguien. Eso tiene que cambiar. Usted y yo somos bendición. Usted y yo somos bendición. Tenemos el Espíritu de Dios.
Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos ser valientes, esforzados, porque Dios vive en nosotros. Además tenemos un propósito. Al lugar a donde vamos, ese lugar sería bendecido. Haga la prueba. Invíteme en la noche a los tacos y va a ver que la taquería se llena. Haga la prueba. ¿Le ha pasado? Levante su mano a los que le ha pasado. Que los demás oren más o vayan a los tacos para que hagan la prueba. Pero a veces está vacío, ¿no es cierto? Y solamente llegamos o oramos, damos gracias por los tacos que se tardan mucho y todavía no llegan y ya tengo hambre. Señor, apresura al taquero, porque yo taquero mucho. Y empieza a llegar la gente, ¿cierto o no? ¿Sí le ha pasado? Perfecto. Entonces estamos comprobando de una manera práctica que la bendición está en ti, porque la bendición mayor que usted y yo tenemos se llama Jesús. Él está en nosotros. Y el Señor entonces abre las ventanas de los cielos, donde quiera que usted y yo estamos. Por lo menos así debería de ser. Usted y yo entonces somos bendecidos para ser bendición. Y entonces todo tu entorno es bendecido. Donde vives, tal vez escuchas que pasó una cosa por acá, una cosa por allá, pero tú estás tranquilo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Tú escuchas que ha habido violencia aquí, violencia allá, pero tú estás tranquilo porque el Señor está contigo. Todo el mundo se anda preocupando por aquellos, por los otros y le ponen hasta guaruras a sus hijos. Tú sabes que el Señor está con ellos. ¿Cierto? Dios es bueno. Entonces usted y yo tenemos que tener eso en mente. Donde quiera que te pares, el Señor va a estar. No temas, no temas. Entonces, dentro de este punto que somos bendecidos para hacer bendición, también evitamos la podredumbre. De alguna manera, la vida, las cosas, hasta la fruta se pudre si usted y yo no le damos un uso. Es por causa del pecado, la naturaleza caída hace que incluso la tierra haya recibido maldición y entonces hay una podredumbre. Pero dice Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor Jesucristo dice que somos la sal de la tierra. ¿Cuántos son sal? Somos la sal de la tierra. Fíjese qué interesante que en el Antiguo Testamento, cuando tenían que llevar una ofrenda, un holocausto al Señor, un sacrificio, siempre tenía que tener sal. Siempre tenía que tener sal. La sal no podía faltar en los sacrificios. Cuando Jesús viene en Mateo a la tierra, y aquí en Mateo las bienaventuranzas nos comienza a decir lo que somos, dice que somos la sal de la tierra, pero dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué es o qué significa que usted y yo seamos sal? Sal tiene que ver con sacrificio, sal tiene que ver con ofrenda. Usted y yo debemos ser una ofrenda delante de Dios todo el tiempo. Y nuestra vida incluye muchos sacrificios que a veces tienen que ver con el Señor mismo, como para hacer tiempo para Él, para orar, para estar en la casa de Dios a tiempo, en fin, sacrificios de labios, sacrificios de danza, muchos sacrificios, y eso es lo que va poniendo en nosotros esa permanencia, voy a decirlo así, salada. Nosotros no creemos en la mala suerte, nosotros creemos en la bendición de Dios. Y esa presencia de Dios en nosotros nos hace darle sabor al caldo. Aleluya. Usted y yo no tenemos que ser agrios para echar a perder la sopa. Usted y yo tenemos que ser sal. La sal es un potenciador de sabores. Es un potenciador de sabores. La sal ayuda para que no se pudra las cosas. ¿Cuánto les gusta la cecina? Aleluya. ¿Cómo se cuece la sal? La cecina con sal. La salan. ¿A cuánto les gusta el jamón serrano? A mí también. Le inyectan una agua
que tiene sal para que se cueza con el frío y no se echa a perder. Entonces, una de las cualidades de la sal es evitar que algo se pudra. Si Dios vino a tu vida y te bendijo, es para que tú y yo evitemos que los demás en nuestra familia se pudran, se echen a perder, se pierdan. Usted y yo tenemos que ser la sal. De repente como que perdemos tantito el sabor, pero nos metemos a la oración, nos levantamos en el Señor y como que nos volvemos a poner salados. Ahora, no se vale no bañarse para quedarse salado. No tiene nada que ver con eso. No le diga a su esposa, ¿por qué me tengo que bañar si soy la sal de la tierra? ¿Ok? No tiene que ver con eso. Pero usted y yo somos una cultura, o más bien una contracultura dentro de la cultura. Usted y yo no podemos amar al mundo. Usted y yo no podemos hacernos como ellos con tal de ganarlos a ellos en el sentido literal. Podemos andar, podemos platicar, pero no hacer las cosas que ellos hacen. Vamos acá, hermanos. Necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? Yo necesito el poder de Dios para poder hacer eso. Necesito la presencia de Dios para no adaptarme al mundo, para no ir con la corriente del mundo. Usted y yo siempre vamos a estar luchando contra la corriente del mundo, por eso siempre va a haber oposición. Y no esté esperando que su vida va a ser fácil. De una vez le digo que de aquí hasta que el Señor venga, usted va a ir contra la corriente. No es fácil. Va a ir contra la corriente, vamos a ir contra la corriente. Aún nuestra misma naturaleza carnal, pecaminosa, nos va a hacer un choque y vamos a tener que ir contra nosotros mismos en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Pero para eso nos dio su Espíritu, para eso nos bendijo y para eso somos bendición, para hacer bendición a los demás. Usted y yo tenemos que entender que el Señor ha sido bueno. Entonces, esa corriente que nos quiere llevar, finalmente nosotros estamos luchando como los salmones. ¿Les gusta el salmón? Creo que traigo hambre, esta mañana estoy hablando mucho de... ¿Les gusta el salmón? Así selladito nada más. Pss, pss. ¿Verdad? Muy bueno. Bueno, el salmón tiene que nadar contra corriente. Nunca es un pez que se deja ir con la corriente. Siempre nada contra corriente e incluso corrientes muy fuertes. Y esa naturaleza del salmón debe de estar en cada uno de nosotros para que usted y yo sigamos en esa corriente. Esta corriente incluye corrupción, sobornos y todo ese tipo de cosas que el mundo practica. Recuerdo hace muchos años un hermano mecánico, llevaron a arreglar un carro y le dijo el que le llevó a arreglar el carro, ponle 1,500, ¿no? Él le cobraba 800, ponle 1,500, ahí te dejo la mitad del resto. Y entonces él le dijo, no puedo hacer eso, te voy a poner lo que te voy a cobrar. Ahora, si quieres que te cobre 1,500, le pongo 1,500, pero págame 1,500. Lo que él quería era hacer una tranza con el dueño del carro. ¿Se entiende el griego, tranza? ¿Sí? Ok. Y entonces este hermano le dijo, no puedo hacer eso. Y él le dijo, ¿por qué? Si te vas a ganar una lana extra, aparte. Fíjese cómo el mundo ve las cosas naturales. Lo malo lo llaman bueno. Y él le dijo, no, porque yo soy cristiano y porque el Señor me ha enseñado a ser honesto y yo no puedo hacer eso. Así que no lo voy a hacer. A ver, platícame de eso. Bueno, para no hacerle largo el cuento, esa persona terminó haciendo una oración de fe y pagándole 800 pesos. Eso es lo que es ser sal. No diga, ay, pues por esta, Señor, por esta nada más, te lo prometo. Es más, voy a diezmar. De esa transita voy a diezmar. Entonces sí te salas. Fíjate bien, sal tiene que ver con una pizca. Diga conmigo, una pizca. Por ahí escuché un español por ahí que dijo pizca. Una pizca.
Porque si usted le echa mucha sal, ¿qué pasa? Se sala, se pasa de sabor, ya no sirve. ¿Ok? Entonces tenemos que ser sal, un poquito, darle sabor, no seas religioso. Porque si tú eres religioso te pasas de sal y en lugar de darle sabor, caes gordo. Sal, nada más, pequeñas cosas como esa. Este mecánico le dijo, no lo puedo hacer porque soy cristiano. Estas son mis razones. Y lo ganó. Pero también pudo haberle dicho, te vas a ir al infierno, eso que estás haciendo es del diablo. Se pasaría de sal. La sal se tiene que usar con medida. Una pizca, diga conmigo una pizca. Es más, agarre una pizca y échela un poquito así. Gloria a Dios. Usted es la sal de la tierra. Entonces evitamos que se pudra lo demás. Tú eres responsable de que no se pudran tus finanzas, de que no se pudra tu familia, de que no se pudra tu grupo familiar, de que no se pudra tu zona, de que no se pudra nada de lo que Dios te haya dado, porque tú eres la sal. Dentro de esto de que somos bendecidos para hacer bendición hay otra cosa. Podemos ayudar a los demás. Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice el Señor mismo, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Jesús nos enseña que así como Él dio su vida misma, usted y yo tenemos que poner nuestra vida por Él y por los demás. Tenemos que tener una actitud como la que tuvo el Señor, dar nuestra vida en beneficio de Dios, dar nuestra vida en beneficio de los demás. No vamos a perder nuestra recompensa porque Dios nunca se queda con nada. Y Él pone el ejemplo de un vaso con agua y además le puso fría. ¿Se da cuenta? Pues si hace calor está bien, pero si hace frío, ok. Quiere decir que aún el mínimo esfuerzo, eso quiere decir, o sea, no necesitas ni calentarla, pero aún el mínimo esfuerzo que tú hagas para bendecir a alguien porque es discípulo, porque es un hijo de Dios, porque usted es un hijo de Dios, no vas a perder tu recompensa. Dios siempre te va a recompensar. Por eso Él nos dice, siempre nos manda a hacer lo bueno. No te canses de hacer lo bueno, dice el apóstol Pablo, porque a veces hacer lo bueno es cansado. Y más cuando lo haces a quien no agradece o a quien no está de acuerdo en el sentido de correlación. Pero Dios siempre te va a pagar. Dios nunca se va a quedar con nada porque Dios es bueno. Dios te ama. En la gran mayoría de las ayudas que conocemos internacionalmente, siglos anteriores y este siglo, la gran mayoría son los cristianos los que han establecido orfanatorios y obras humanitarias para ayudar a la sociedad y con beneficio a los pobres. Puedo recordar, por ejemplo, Jorge Müller, uno de los hombres importantes después de la Reforma, un predicador muy importante en los 1800 y en adelante, en el siglo XIX, pues él llama a un grupo de personas y transforma Inglaterra con la predicación, pero además recogió alimento para darle a miles de huérfanos, estableció algunos orfanatos, también el Ejército de Salvación. ¿Alguno conoce el Ejército de Salvación? Ese Ejército de Salvación fue fundado por un evangelista inglés, William Booth, ahí también en los 1800, finales de 1800, y entonces ese Ejército de Salvación proveía refugio a muchas personas que estaban necesitadas. Hoy es un ejército mundial, en todos los países prácticamente hay Ejército de Salvación y están niños huérfanos, niños con carencias, en fin, hay muchas cosas y muchas obras que han sido principalmente los cristianos, hospitales, lugares de bendición para todos aquellos que lo necesitan. Y tal vez nosotros no somos Jorge Müller, ni hemos fundado el Ejército de Salvación y sostener
a miles de huérfanos, pero aún en nuestra manera sencilla de ayudar, de dar un vaso con agua, el amor de Dios dentro de nosotros nos puede impulsar para darle, como dice Jesús, a estos pequeñitos algo, aunque sea un vaso con agua. Y entonces usted y yo vamos a ser bendecidos. Acuérdese que no da el que tiene, da el que quiere. No da el que tiene, da el que quiere. Porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Así que usted y yo somos bendecidos para ser bendición. Dile al que está a tu lado, eres una gran bendición. Esto me lleva a mi siguiente punto. Entonces, nuestros bienes, por relación a lo que estamos hablando, nuestros bienes son una bendición. Las recibimos de Dios. Pero no solo eso, dice Deuteronomio 8:18. Vaya conmigo ahí. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da. Otra vez, 1, 2, 3. Todos. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Señor nos da el poder de hacer las riquezas con un solo objetivo. No es que tú seas presumido o que tú digas, yo tengo mucha riqueza. No, Él nos da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, es decir, para que Él sea glorificado. Cuando hablamos de este poder de hacer las riquezas, tenemos que entender que simplemente la palabra poder ya estamos hablando de algo sobrenatural. Esta sobrenaturalidad de Dios viene a nosotros por medio de la presencia de Jesús en nuestra vida. Y el poder tiene que ver con cosas que nosotros hacemos de manera conjunta con el poder que de manera sobrenatural hace el Espíritu Santo. ¿Cómo se activa ese poder de hacer las riquezas a fin de que Dios confirme su pacto? Pues hay algunas cosas que tenemos que hacer y observar. Primero es la obediencia. Si yo soy una persona obediente, entonces Dios me bendice. ¿Cuántos dicen amén? Mire, un hijo, hablo de un padre y un hijo que es obediente obtiene más que un hijo que no lo es. Un hijo que no lo es, simple y sencillamente va a obtener comida, porque en la casa va a haber comida, y la comida es para todos, hasta parece desobediente. ¿Vamos acá? Pero un hijo que es obediente, acomedido, que siempre está buscando ayudar en la casa a sus padres, no solo tiene comida. Su papá se preocupa porque tenga ropa, tenis, bendiciones extras, cosas que necesita. El papá se va a esforzar y si no puede dárselo, hasta mal se va a sentir, porque va a decir, este hijo es tan obediente, merece más. ¿Vamos acá? Obediencia es muy importante. Mi pastor dice que en la obediencia está la bendición. Eso lo aprendí muy temprano. En la obediencia está la bendición. Estamos hablando del poder para hacer las riquezas. La siguiente cosa sería diezmar, ofrendar y dar primicias, porque está establecido en la palabra. La palabra dice que cuando usted y yo diezmamos y ofrendamos, damos nuestras primicias al Señor, Dios nos bendice. Estamos activando el poder de Dios. Yo no puedo recibir nada que no dé. Si yo no siembro una semilla, no voy a recibir. Y no estamos hablando de eso ahora, pero usted puede leer Malaquías. Y Malaquías ahí usted va a encontrar que a veces estamos más preocupados en edificar lo nuestro que en edificar el reino de Dios. Pero al diezmar y al ofrendar, usted y yo recibimos un beneficio, el beneficio de protección del devorador. Ahí en Malaquías dice que el devorador lo pone como una palabra hablando, relacionándola con
estas langostas que se comían todo, que llegaban como una plaga, el devorador es un espíritu que cuando usted y yo no somos obedientes al Señor en ese sentido, entonces el devorador viene y se come todo, ya nomás deja un palito ahí, se comió las hojas, ya no va a haber frutos, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque no diezmo ni ofrendo. Y de repente usted puede decir, híjole, apenas estoy a 3 días de la quincena y ya no tengo nada. Me acaban de pagar antier y ya lo pagué todo, ya no me quedó nada. Parece que estoy echando mi dinero en un saco sin fondo. No diga amén, pero ¿no ha pasado eso? Seguramente si no hemos diezmado y ofrendado. Dios, en su infinita misericordia, no tiene su vista en lo que nosotros diezmamos y ofrendamos. Él tiene su vista en nuestro corazón. Si tú ganas poco, ofrendas poco, diezmas poco, de acuerdo a la medida. Pero Dios no está viendo la cantidad, está viendo tu corazón. Y si tú eres fiel en lo poco, entonces Dios va a hacer que tengas más, que ganes más, para que diezmes más y ofrendes más. Somos bendecidos para hacer bendición. Pero es fácil diezmar cuando son 10 pesos, 20, 50, hasta 100. Pero cuando yo tengo que diezmar 1,000 o 10,000 o 100,000, ¿verdad? Ahí sí ya va a decir, híjole, es muchísimo dinero para la iglesia. ¿Qué van a hacer con tanto? Se va a hacer millonario el pastor. Yo soy bendecido y mi bendición viene del Señor. ¿Qué pasa cuando usted y yo hacemos esto? Estamos hablando del poder de Dios para hacer las riquezas. Cuando usted y yo hacemos esto, estamos siendo sabios y Dios nos capacita, nos da sabiduría para saber qué hacer con nuestro dinero. Porque hay gente que no tiene y cuando tiene, loca se quiere volver. ¿No es cierto? Y entonces ya no sabe ni qué hacer y se va de aquí, se va allá y se compra esto y termina gastándose más de lo que tenía. No ahorró, no guardó, no dio su diezmo, no dio su ofrenda, no tiene sabiduría. Una persona que no tiene sabiduría no hace un gasto mensual, no hace una planeación semanal, no se ajusta a un presupuesto. ¿Alguien hace aquí un presupuesto? Levante su mano si hace un presupuesto mensual. Ok. Los demás debemos hacer un presupuesto. Usted ya más o menos sabe cuánto gana, qué entradas tiene. Si yo no hiciera presupuestos, no creo que pudiéramos haber alcanzado muchas cosas. Necesitamos saber hacer un presupuesto y avanzarle en ese sentido, porque usted y yo tenemos metas, sueños. ¿Cuántos tienen ilusiones de tener una mejor casa, de tener un mejor auto? Eso es bueno, no es malo anhelarlo. Lo que es malo es ser un conformista. Eso sí es malo. Pero entonces usted y yo recibimos sabiduría. Fíjese cómo se activa el poder. De esa sabiduría también de manera sobrenatural, usted y yo recibimos discernimiento. Diga conmigo discernimiento. Y entonces usted tendrá ese discernimiento del Señor para saber a dónde entrarle y a dónde no entrarle con su lana, con su dinero. Un discernimiento para saber dónde invertir, dónde no invertir, qué comprar, qué no comprar. A veces, por ejemplo, compramos lo más barato porque es más barato, pero a veces lo barato sale caro. Yo prefiero comprar cosas de calidad para que me duren más. Discernimiento, sabiduría. Tenemos que pensar eso de una manera muy clara. A veces en la alimentación, la misma alimentación, compramos el aceite más barato, compramos el alimento más barato, el jamón, las salchichas más baratas, pensando que nos estamos ahorrando un dinero. Y en realidad no, porque después te vas a enfermar. Los desato en el nombre de Jesús. Pero una persona que no come cosas de calidad se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ese aceite le va a poner un montón de colesterol y al rato le va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Discernimiento. El poder para hacer las riquezas tiene que ver con lo que Dios dice, no con lo que nosotros pensamos.
Y es aquí entonces donde se activa, después de que hacemos todo esto, el poder sobrenatural de Dios en la multiplicación del 30, 60 y 100 por 1. Eso solo Dios lo sabe. ¿Cómo lo va a multiplicar? ¿Al 30, al 60 o al 100? Lo que sí te puedo decir es que Dios multiplica todo lo que usted y yo sembramos. Todo, absolutamente. Entonces, cuando dice la Escritura en Deuteronomio que Dios nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, tenemos que entender que Dios quiere que todos seamos prosperados, todos. Dios no tiene en ese sentido hijos consentidos únicamente para darles todo. A veces pensamos, no, ese es el consentido, aquel es el consentido. No, Dios quiere que todos seamos prosperados. Dile al que está a tu lado, tú también. Quita esa cara. Todos, pero con un solo propósito. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados para ser canales de bendición. Canales de bendición. Si usted y yo recibimos bendición es para hacer bendición. Puedo decir también que hay algunas personas que han recibido un don especial de parte de Dios para ganar dinero. Hay habilidades que Dios da también para ganar dinero, son buenos en los negocios, pero el asunto ahí tiene que ver con sostener la obra del Señor. Si usted es bendecido en ese sentido, usted y yo también tenemos que entender que es para sostener la obra del Señor. Le cuento de un hombre que se llamaba J.C. Penney. A lo mejor usted lo identifica porque él tiene una cadena muy grande de tiendas en los Estados Unidos, que así se llama, J.C. Penney. Venden principalmente ropa. Cuando he tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, es una de las tiendas mejores que hay allá en los Estados Unidos, pero él es el dueño y el fundador de esas cadenas de tiendas, y él empezó como un hombre pobre. Él empezó como un hombre que no tenía dinero, pero siempre fue un fiel diezmador, siempre. Finalmente Dios le da esa habilidad de hacer riquezas en el sentido de ganar dinero, y Dios lo prosperó a tal grado que llegó a ser multimillonario. Pero aún siendo multimillonario nunca dejó de dar a su iglesia y a las misiones. Siempre, siempre, siempre. Hoy sus hijos continúan con las cadenas, pero Dios hizo esa obra con él. Puedo decir una persona más local en nuestro entorno, la hermana Alicia, a tía Licha. ¿Conoce los mariscos? Tengo una buena amistad con sus hijos, y escuchando todas las historias que me comparte Manuel, sobre todo, la tía Licha empezó con un puesto también, con un puesto donde vendía pescado crudo, y después se le ocurrió guisarlo y hacer ceviche, y de ahí empezó, y luego hizo un caldo, el caldo de la tía, y luego finalmente usted y yo ya conocemos, hoy hay muchas sucursales de la tía Licha, pero ella siempre estuvo apoyando, diezmando su negocio y apoyando las misiones. La obra que está en Argentina, allá en Argentina tenemos 2 iglesias, fue tía Licha precisamente quien impulsó esa obra. Sus hijos hoy gozan de bendición, y lejos de haber venido a menos, han ido a más, porque Dios siempre cumple sus promesas, y nunca se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A mí me da hasta pena a veces ya ir a la tía Licha porque siempre me bendicen. Yo quiero pagar y no me quieren cobrar. Gloria a Dios. Hasta yo he sido bendecido. Tal vez no lleguemos a ser millonarios, tal vez no lleguemos a ser como J.C. Penney, pero si guardamos nuestro corazón del amor al dinero, que es la raíz de todos los males, entonces Dios nos va a permitir experimentar la bendición económica también. Dios no quiere que todo el tiempo estés endeudado, que te la pases tronándote los dedos cada semana para ver qué vas a hacer con el siguiente pago. ¿Crees que esa sea la voluntad de Dios para tu vida? Dígame, ¿cree? No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengas vida y vida en abundancia.
Hay un secreto. Disfruta lo que tienes ahora. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Si hoy hay frijolitos y huevo, dale gracias a Dios. Algún día te va a dar para ese salmón. Pero tienes que ser fiel. Tienes que darle gracias a Dios por lo que hay. No tienes que poner tus ojos en lo que no hay. Si pones tus ojos en lo que no hay, te vas a desesperar, te vas a afanar y vas a perder tu bendición. Y tienes que entrar por sus puertas con acción de gracias. Entonces, usted y yo podemos experimentar la bendición económica y ser capacitados, porque Dios nos capacita para bendecir a otros. No detengas tu mano nunca de dar, no detengas tu mano nunca de hacer el bien, porque esa es la manera en que fluye la bendición de Dios. Esta bendición alcanza hasta naciones. Salmos, vaya conmigo al Salmo 144, versículo 15, la parte B, dice que es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bueno, dice bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Quiénes tienen a Jehová por Dios? Se nota. El favor de Dios, la bendición de Dios se nota. Se nota no solo sobre los individuos, sino también sobre naciones enteras. En los países donde la mayoría de los habitantes temen a Dios, se puede observar una calidad de vida distinta que no existe en los países que son idólatras. Y han surgido naciones de una manera impresionante cuando el Evangelio entra en esas naciones. Estados Unidos es clásico señalarlo porque el Evangelio llegó a América, a los Estados Unidos, por los protestantes. Y incluso en el dólar dice, "In God we trust", que significa, en Dios confiamos. O sea, toman en cuenta a Dios. Ahora que están tratando de sacar a Dios, bueno, la administración pasada con Obama empezaban a ir a pique. Este presidente ahora parece que toma en cuenta a Dios, aunque algunas políticas no son tan buenas, pero toma en cuenta a Dios y otra vez Estados Unidos va repuntando. Pero hay una evidencia muy clara. El siglo pasado Corea del Sur estaba devastada. Tuvieron una guerra por muchos años con Japón y finalmente había un pleito ahí entre Estados Unidos y Rusia. Hoy hay Corea del Sur y Corea del Norte, pero la mayor bendición que recibió Corea con este apadrinamiento de los Estados Unidos fue el Evangelio. Una gran población de los coreanos del sur hoy tienen el Evangelio, tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Las iglesias más grandes del mundo están en Corea. Y con mis propios ojos el Señor me permitió ver que la capital, Seúl, por ejemplo, es una ciudad mucho más avanzada y próspera en todos los sentidos que ciudades como Houston, como Chicago, como Los Ángeles, que he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos. Seúl es primer mundo más que los Estados Unidos. Porque cuando llega el Evangelio del Señor transforma todo. Es Cristo el que hace los cambios, es Cristo el que bendice a las naciones. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Por eso hay una urgencia de predicar el Evangelio en nuestro país. Hay una urgencia. La pobreza está por la idolatría que tenemos en nuestro país. Somos tan idólatras desde muchos siglos. Y países donde han rechazado el Evangelio y han abrazado religiones falsas como los países comunistas, como Cuba, la India, Egipto y los países musulmanes, ahí podemos ver una decadencia moral, podemos mirar ignorancia, miseria, una miseria increíble. No sé si ha visto documentales, pero hay unas asquerosidades en la India cuando tienen un templo para las ratas, allá adoran a las ratas, a las vacas, en fin, y ponen una lechita para las ratas ahí, en ese templo, miles de ratas. ¿Cuántos tienen fobia a las ratas? Ok, no oiga, entonces. Y la gente entra a ese templo y cuando toman de la lechita que las ratas tomaron,
piensan que esa es su bendición. Miseria increíble por todas partes, suciedad en las calles, suciedad, huele feo, es increíble, el maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Porque donde llega el Evangelio del Señor, el Evangelio trae compasión, trata el corazón de las personas y trae compasión, trae amor y trae transformación a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Los mejores hospitales del mundo están en Houston y todos son cristianos, establecidos por cristianos, por la iglesia presbiteriana, bautista, metodistas, por cristianos. Entonces, tenemos que entender que somos bendición, somos bendecidos para ser bendición a través de la palabra. La palabra de Dios es la base para que una sociedad sea estable y sea próspera. Usted y yo tenemos que compartir la palabra. Esa es nuestra tarea más importante. No es que la gente tenga comida, porque usted le puede dar un taco. Usted le puede ayudar una vez o dos, pero se le va a acabar el taco y va a volver a tener hambre. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es que las personas reciban a Cristo, sigan a Cristo, sirvan a Cristo, porque entonces el Evangelio, el Señor en sus vidas hará que sean prósperos y bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la tarea más importante. Qué bueno que podemos ayudar, qué bueno que podemos dar, qué bueno que tenemos ministerios de compasión y ayuda, pero la iglesia no existe para alimentar a los pobres. La iglesia existe para que se vayan al cielo recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando Jesús viene a sus vidas, todo es transformado, todo absolutamente. Si mientras predicamos el Evangelio podemos dar un pan, mejor. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. El enfoque no es dar un pan para que entonces conozcan a Jesús. Eso es abaratar el Evangelio. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Y esa es nuestra tarea principal. Prediquemos a Cristo todo lo que podamos. Y si es necesario, hable. Inciso C, o último punto. Tú eres una bendición. Tú eres una bendición. La tercera es la vencida. Tú eres una bendición. Tú eres una tremenda bendición. Dígalo, yo soy una bendición. Ahora diga, yo soy una tremenda bendición. ¿Sabe por qué le digo esto? Debemos practicar esto. Debemos de practicar esto. Debemos nosotros decirnos, yo soy una bendición. Señor, tú me has bendecido para que yo sea una bendición. Yo soy una bendición. Llego a la taquería, se llena. Llego a trabajar, hay clientes. Llego a tal lugar y el Señor respalda. Nunca me hace falta nada porque soy una bendición. No piense que se está echando porras de más. A veces la gente viene y nos dice, eres un tonto, eres un burro, no sabes. Sí, ¿verdad? Ya lo sabía. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, en la parte B o C, dice que ha venido la salvación. Bueno, vamos a leerlo todo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El que los acusaba delante de nuestro Dios. Lo que estamos viendo es algo que viene en el futuro. El acusador todavía está día y noche delante de Dios acusándote. Es el acusador de nuestros hermanos. Por eso cuando una persona señala o empieza a acusar a alguien, se pone en el lugar de ¿quién? Así es. Él es el acusador de nuestros hermanos. Y el acusador, la Biblia dice que el acusador le encanta decirte al oído todos los días, decirte a tu corazón, diciéndote que
no servimos, que no valemos, que somos un fracaso. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Eres pobre, sueñas mucho. ¿Qué más dice? Dices que eres cristiano y mírate. Esa es favorita de él. ¿Qué más? Eres poca cosa. ¿Sabe? Nunca faltan personas. Padres, cónyuges, maestros, hermanos, compañeros de trabajo, alguien en la iglesia, etcétera, que nos recuerda nuestras insuficiencias, nuestras debilidades, las fallas del pasado, las del presente y hasta las del futuro, nos echan en cara. Siempre va a haber alguien. Diga conmigo, siempre va a haber alguien. Ok, si siempre va a haber alguien, pues yo tengo que estar preparado. Por eso le estoy diciendo, tú eres una bendición. Lo importante no es lo que los demás dicen de ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti y lo que tú piensas de ti. ¿Quién eres? ¿Eres todo lo que dice Satanás a través de todos sus enviados? ¿O eres una bendición? Dile al que está a tu lado, ahora sí con una sonrisa y como si de veras, pues. Soy una bendición. El acusador no se va a callar, nunca se va a callar. Nunca. Mientras estemos en vida. Hasta que venga Cristo. Y entonces estamos leyendo que va al lago de fuego. Y ya no tiene vuelta, ya no tiene regreso. Pero entonces tenemos dos cosas que hacer. Número 1, no escuches al acusador. Número 2, no seas el acusador. ¿Quieres bendición? Todos queremos bendición. Hay ejemplos en la vida, en la sociedad. Por ejemplo, ¿sabías que los profesores de Albert Einstein, quien fue un cristiano devoto, ahora es conocido mundialmente como un gran genio, un maestro le dijo que era un tonto, que no sabía absolutamente nada y lo reprobó en matemáticas? ¿Sabías que Walt Disney, por ejemplo, llegó a la bancarrota 7 veces antes de tener éxito? 7 veces quebró. Pero él leía la Biblia y dice que si 7 veces el justo... ¿Sabías que Thomas Alva Edison falló más de 1000 veces en su intento de crear la bombilla eléctrica, el foco? Pero no se rindió. Usted y yo tenemos que entender eso, somos una bendición. Somos una bendición. Eres una gran bendición. Dios tiene un propósito contigo. Dios te hizo para algo muy importante. Dios te hizo para que usted y yo establezcamos el reino de Dios. Somos la sal, somos luz, tenemos el poder del Señor para hacer las riquezas. Tenemos que dejar de lamentarnos por todos lados y levantarnos en el poder del Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros todos los días. Dios abre puertas, Dios nos deja entrar por esa puerta para tomar y recibir y para dar. Y Dios cierra otras puertas, a lo mejor por un tiempo estuvieron abiertas, pero Dios de repente las cierra porque dice, ahora vamos a otra cosa. Ya aprendiste lo que había aquí, ahora vamos a lo que va allá. Y tenemos que dejar de llorar por esa puerta. Tenemos que avanzar a la siguiente y seguir avanzando y avanzando y avanzando. Yo siempre he pensado que Dios nos ha regalado en esta casa grandes personas, genios, grandes personas de las finanzas, empresarios, políticos. Yo estoy orando por una generación de políticos que se levante en el temor y en el poder del Espíritu Santo para cambiar las cosas. Estoy pensando en los medios, yo estoy pensando en todas las montañas, hermanos. Hemos ido avanzando en algunos rubros, en algunas cosas. Nos falta muchísimo.
Pero no podemos avanzar si usted y yo tenemos una mentalidad pobre. No podemos avanzar si usted piensa mal de sí mismo, si usted piensa que no se merece nada, si usted piensa que Dios no está con usted, si usted piensa que la bendición es para otros y no para usted también. La bendición es para ti porque tú eres una bendición. Por eso está el Señor con nosotros. Si has fallado, si te has caído, si te has roto, si te has quebrado, no escuches las acusaciones del enemigo. Cree lo que Dios dice de ti. Tú eres la sal de la tierra. Donde tú vas, tú le das sabor a ese asunto. Te extrañan cuando no vas a algún lugar. Cuando no vienes a casa, tu papá te extraña. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Y entre más oscuro esté, la luz más alumbra. No te preocupes, no digas, ay, me tocó en un lugar o en un trabajo donde hay puros gente que no conoce a Dios y puros malvados. Mejor, porque entonces vas a contrastar más, vas a hacer más bendición. Levántate. Hoy escribió mi pastor algo muy interesante. Dice que una niña llegó corriendo con su abuelo porque su crayón se había roto. Y entonces el abuelo tomó esos pedazos de crayón y escribió con esos trozos de crayón roto, le puso te amo. Y le dijo, los crayones rotos todavía pintan. Así que si alguien te rompió, si alguien rompió tu corazón y te hizo pedazos, acuérdate que los pedazos de crayón todavía pintan. Tú sigues siendo una bendición. Tienes que perdonar y seguir adelante. Perdonar y seguir adelante. Perdonarte a ti mismo. No sabe cuántas veces me he tenido que perdonar a mí mismo para seguir adelante. Tienes que levantarte. Tenemos que levantarnos. Tenemos que avanzar a lo que Dios quiere, porque Él tiene un gran propósito con nosotros. Tienes que declarar como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Y si usted ve el contexto de Filipenses 4:13, va a ver que el contexto tiene que ver con finanzas. Hablaba de una ofrenda. No sabía si le iban a dar o no a donde fuera, pero él dijo, todo lo puedo en Cristo. Así es. Dios es especialista en los imposibles. Dios es especialista en los milagros. Él hace florecer el desierto. No importa lo que hayas heredado de tu familia. Si hubo herencia, qué bueno. Pero si hubo herencia de maldición, en el nombre de Cristo Jesús ha sido rota. Nuestro linaje es ahora espiritual y nuestro linaje proviene de Cristo. Y ese linaje puede destruir, puede dominar cualquier maldición de nuestro linaje natural. Porque el Señor está con nosotros. Y en Él todos somos bendecidos. Quiero decirle algo también. La bendición de Dios, la vida bendecida, incluye su cruz. Esto es para poner equilibrio a lo que le estoy enseñando esta mañana. La vida bendecida no significa una vida sin problemas ni dificultades, ¿ok? No esté pensando que la persona bendecida no tiene problemas. Las luchas, los valles, las montañas siempre van a estar. Pero usted y yo tenemos que entender que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Tú y yo tenemos al vencedor. También dijo que si queremos ser sus discípulos, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la vida bendecida incluye la cruz. ¿Para qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz? ¿Para qué el Señor te da una cruz? Para que te crucifiques. Es para nuestra propia crucifixión. Tenemos que morir a nosotros mismos, dice la Escritura, y tener una gran fe. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive. Así es.
Tener fe no quiere decir no tener tribulación. Tener fe quiere decir más bien tener a Cristo en nuestro corazón en medio de la tribulación. Si hay problemas, si hay aflicciones, si hay situaciones, eso es. Yo creo que crucifixión es el resultado de nuestras decisiones, rendirnos a Dios aún mientras Él está permitiendo presiones, problemas, contratiempos, etc. Muy frecuentemente estas cosas son parte de la vida de todas maneras, porque tal vez usted dice, bueno, una persona que no tiene a Cristo también tiene problemas, sí, pero los cristianos tenemos problemas con propósito. Y usted y yo no podemos seguir desperdiciando esas lágrimas o desperdiciando esas aflicciones. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ofrendarlas a Dios. Ofrenda tus problemas, ofrenda tus lágrimas. No desperdicies nada. No desperdicies ese dolor. Hasta eso Dios lo toma en cuenta. Ponlo ahí delante del Señor, entrégalos al Señor para que Él los use. Y dile, Señor, usa esto que estoy pasando para formar mi carácter, para que me hagas una espada templada, para que yo tenga madurez en mi vida, para que dejes de llorar por las mismas cosas. Usa ese dolor y entrégaselo al Señor. Y dile al Señor, voy a ser mejor después de esto. Ya soy una bendición, pero tú quieres que siga siendo más bendición. Si tú pones ese cimiento en tu vida, vas a tener una vida sobreabundantemente bendecida. Y si no, pues vas a seguir pasando tribulación y angustia, como todos los demás en el mundo. Pero tú eres un hijo de Dios. Tu dolor que sea con propósito, que sea para la gloria de Dios. Y por último, sé una persona bendecidora. Sé una persona que bendice. Es una actitud, es algo que tiene en tu corazón. Pero ¿sabías que solo retienes lo que das? Parece contradictorio, ¿no? Pero solo retienes lo que regalas. Es un principio del reino, es una manera que Dios nos da la medida. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, no esperes recibir nada si no das nada. La medida es lo que tú das, con una bendición multiplicada al 30, al 60 y al 100 por uno. Generalmente aplicamos este versículo al dinero y seguramente que funciona en las finanzas, pero sirve para cada área de tu vida. Para cada área. Lo que tú des, recibes. Esa es la medida. Tú eres una bendición. Tú eres la medida de bendición. La medida de bendición que vas a recibir, eres tú. Tú eres la medida. Así que cierra tus ojos un momento ahí en tu lugar. Te pido un favor, trae a tu mente las bendiciones que tienes. Hoy estamos cerrando esta serie de la bendición de Dios, pero trae a tu mente las bendiciones que tienes. Termina la serie, pero no terminan las bendiciones. Las bendiciones siguen, continúan. Puedes darle gracias a Dios por esas bendiciones. A pesar de nosotros, Dios nos bendice. A pesar de nosotros, de nuestra falta de fe, de nuestras dudas, de nuestra actitud, de nuestros comportamientos, Dios nos bendice porque Él nos ama y porque Él quiere que seamos mejores cada día. Y si tú reconoces que has recibido bendiciones, comienza a dar bendiciones a otros. Tal vez una palabra de bendición es suficiente a una persona que está atribulada. Tal vez podemos bendecir a niños, ancianos, algún enfermo. Podemos bendecir.
Últimamente hay un término que el mundo ha acuñado y habla de las personas tóxicas. Refiriéndose a las personas que no pueden relacionarse con los demás. Pero los cristianos no podemos hablar de personas tóxicas, porque lo que es verdaderamente tóxico es el pecado y contamina. Cuando yo señalo a una persona de esa manera, entonces tengo que mirar la viga que está en mi ojo. Aún los, entre comillas lo pongo, aún los tóxicos necesitan a Cristo. Y tal vez si yo digo que eres tóxico, el más tóxico sea yo. Debemos convertirnos en personas que bendicen, personas bendecidoras, personas que hablan bien de los demás. Si tú lo haces, entonces tú serás más bendecido. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nunca te olvides que somos bendecidos para ser bendición. Tú eres una tremenda, una gran bendición. Nunca dejes que nadie te diga que eres menos que eso. Tú eres una gran bendición. Bendice a tus hijos, bendice a tu familia. Allí en tu lugar, comienza a bendecir a tu descendencia. Comienza a bendecir a tu casa. Si tienes un negocio, comienza a declarar que tu negocio es una bendición. No solamente tiene el propósito de ganar dinero, sino de ayudar a la sociedad. Si tienes un empleo, bendice ese empleo. Bendice a tus jefes, a tus patrones. Y ya sabes que la mayor bendición para ellos sería que conocieran a Cristo. Si tienes subordinados o empleados, gente que trabaja contigo, bendícelos ahora. Bendícelos, bendícelos. Bendice esta casa espiritual, bendice a tus hermanos, bendice al liderazgo de esta iglesia. Debemos tenernos misericordia unos a otros, porque esa es la ley y los profetas. Y porque lo que queremos que nos hagan, debemos hacer nosotros a los demás. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios
entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios, decláralo. Dios ha sido bueno. No te canses de declararlo. Dios, Dios, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios, Dios ha sido bueno, Dios. Vamos a hacer dos cosas esta mañana. Lo primero es que de manera espiritual, pero de manera figurada, todo lo que tú tienes, todas tus pertenencias, tu casa, tu familia, tus hijos, pero todos tus bienes, de manera figurada los pongas hoy delante de Dios y se los entregues. Si tú quieres que Dios te bendiga con más, que Dios te dé más, tú tienes que disponer tu corazón en ese sentido al Señor y decirle: Señor, todo lo que tengo tú me lo has dado, todo. Aún lo malo, aún lo triste, aún las lágrimas que he tenido que pasar, lo voy a poner en el altar, porque ya no quiero pensar que todo lo que he logrado es por mi esfuerzo, y tal vez no tengo por hacerlo en mi esfuerzo, pero hoy quiero ponerlo todo en el altar. Aún mis frustraciones, aún mis fracasos, quiero ponerlos en el altar para que tú tomes todo eso. Cuando lo pongamos en el altar, entonces Dios lo tomará. Y hay cosas que van a venir en este año. Dios cumplirá sus promesas. Pero todo esto que estamos haciendo y aprendiendo tiene que ver con poner un fundamento para entender lo que Dios quiere hacer. Amén, hermanos. Entonces, yo no puedo ayudarle aquí. Yo lo hice hace un ratito en oración, lo puse en el altar delante de Dios. Así que usted ahora delante del Señor ponga todo lo que tiene. Abra sus labios y dígale: Señor, pongo en tu altar todo lo que me has dado. Mi casa, mis hijos, mis bienes materiales, todo lo que me has dado lo pongo delante de ti, porque eres tú el único que merece la gloria y la honra. Todas las bendiciones que me has dado, Señor, son tuyas. Mi trabajo, mi casa, todo lo que yo tenga, Señor, es tuyo. Y hoy abro mi corazón para, de manera figurada, ponerte delante de ti todo. Lo pongo delante de ti y lo consagro a ti. Mi casa, mis hijos, mi familia, los bienes que me has dado, Señor, el dinero que me has dado, lo pongo delante de ti. Aún los fracasos, aún las tristezas, los pongo delante de ti, Señor. Tómalo como una ofrenda de olor fragante. Ya no quiero pensar que ha sido por mí, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi esfuerzo. Hoy entiendo que tú me has capacitado, que tú me has dado el poder para hacer las riquezas. Y si algo he obtenido es porque tú me has enseñado. Hoy entiendo eso. Ponlo ahí delante del Señor. Ponlo ahí delante del Señor. Ahí delante del Señor. Delante del Señor. No te canses. No te canses. Dile al Señor: aquí está todo lo que me has dado.
Puedes nombrarlo específicamente: mi casa, mi carro, mi terreno, lo que tú tengas. Dios lo multiplica al 30, al 60, al 100 por uno. Mi fe la pongo en el altar. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. La segunda cosa es: acuérdate de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Tal vez ahora eres diferente, somos diferentes, estamos creciendo y estamos avanzando porque Dios nos ha bendecido para hacer bendición. Amén. Pero nunca te olvides de dónde Dios te sacó, quién eras antes de Él. Eso va a mantener el equilibrio en tu vida, siempre. Y tal vez la persona que está a tu lado necesita que tú lo bendigas. Así que entonces vamos a aprender a bendecirnos unos a otros. Pon tu mano sobre el que está a tu lado. Y ahora, como iglesia, vamos a bendecirnos. Declara bendición. Declara bendición. Pueden cerrar filas, no importa. Declara bendición. Levanta tu voz. Bendigo a mi hermano. Bendigo a mi hermana. Somos un cuerpo en ti, Señor. Tú nos has bendecido para hacer bendición. Ayúdanos a hacer la sal. Ayúdanos a hacer la luz. Ayúdanos a representarte siempre bien, Señor. No solo cuando me conviene, no solo en mis intereses. Siempre, siempre, Señor. Oro porque bendigas a mi hermano. Pido que bendigas a mi hermano. Abre las ventanas de los cielos. Bendice sus finanzas. Sácalo de las deudas. Quita todos los problemas, Señor. Danos sabiduría para afrontarlos. Danos la fortaleza para permanecer firmes. Perdona nuestras ofensas que nos hemos hecho los unos a los otros. Perdónanos, Señor. Así como tú también nos has perdonado, nosotros perdonamos. Perdónanos, Señor. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo su casa. Bendice su casa, bendice su presente, bendice su futuro. Bendice su futuro, bendícelo, bendícela. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. Solo las voces, decláralo.
Sí, Señor. Tú has sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y sabes qué, iglesia mía? Dice el Señor, y serás bendición. Dale una ofrenda de palmas al que vive para siempre. Tú eres una bendición, y somos bendecidos para bendecir. Gracias, Jesús, por tu gran amor y misericordia. Aleluya. Dale un abrazo al que está a tu lado. Dale un abrazo al que está a tu lado y dile: eres una gran bendición para mi vida. Gloria a Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amados, de verdad que es una bendición poder disfrutar de la presencia de Dios, de poder saber que su gracia sigue vigente. Yo quiero dirigirme a aquellos que vienen hoy por primera vez o aquellos que nos escuchan a través de MTM Radio. Quiero decirles que Dios es bueno y que Él no se equivoca, y que tal vez estés pasando situaciones complicadas, difíciles, pero ahí Dios entra su bondad y entra su amor. Yo quiero dirigirme a ustedes para que reciban a Cristo en su corazón y puedan tener una relación real y genuina con el Dios de amor y misericordia. Así que tú que me escuchas a través de radio o tú que estás aquí por primera vez, quisiera que todos cerráramos nuestros ojos, pudiéramos hacer esta oración y recibir a Cristo en nuestro corazón. Repitan conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo tu bondad y tu amor hacia mi vida. Hoy también reconozco, Señor, que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, aún los que solo tú y yo sabemos. Hoy me arrepiento y creo en tu nombre. Te abro la puerta de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que junto contigo seré una persona nueva. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Una producción de MTM Radio, cumpliendo la misión. Ubicados en Avenida Julio Novoa, número 20, Colonia Tabachines, en Yautepec, Morelos. Teléfono 735-392-7150. Visita nuestra página en www.mtmradiocc.com.